Muy buenas tardes a todos y a todas desde Madrid. Muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo del lugar, del país donde os encontréis, siguiendo esta importante mesa de la que vamos a hablar a continuación. Es para mí un verdadero placer el poder dirigirme a ustedes y el poder acompañarles en este importante webinario de la Unión Mundial de Ciegos. Vamos a hablar todos juntos de las lecciones aprendidas para un mundo más inclusivo y más accesible, para una reconstrucción mejor. Y lo haremos juntos, trabajando en equipo, porque juntos, sin duda, llegamos más lejos. Mi nombre es Imelda Fernández y soy la vicepresidenta cuarta del Consejo General de la ONCE. Es para mí, dentro del Grupo Social ONCE y desde la ONCE, una satisfacción y una oportunidad muy importante el poder participar con todas las personas que están presentes desde varios puntos del mundo para debatir estos días sobre las importantes propuestas de futuro y reflexionar para que las personas ciegas no nos quedemos atrás y hablemos siempre de una sociedad inclusiva, donde todos tenemos cabida, por supuesto que sí. Y hoy, para hacerlo, contamos con verdaderos ponentes que saben en sus respectivos ámbitos muy bien cuáles son esas lecciones, sobre todo en esta situación tan difícil, tan dura, que hemos vivido y que seguimos viviendo todavía, porque la pandemia todavía no se ha acabado. Esta pandemia en la que desgraciadamente pues, ha fallecido muchas personas, nuestro recuerdo para todos ellos, por supuesto, y en la que nos tenemos que también reinventar a través de esos retos y de esas oportunidades que vamos a compartir. Quiero presentarles, antes de nada, a los cuatro ponentes, a los cuatro panelistas. Desde que ustedes ya, desde que empiecen a intervenir, podrán, identificándose en el chat, que esa es la posibilidad que hay de poder hacerlo a través del chat, el poder a través de una pregunta o una reflexión escrita, el poder compartir para que ellos le puedan responder. Les pido que por favor se puedan identificar con su nombre, el país o la organización desde donde la hacen y a quién va, para que podamos formulársela de forma correcta y les pueda responder. En primer lugar, contamos con la Unión Mundial de Ciegos, como no puede ser de otra forma. En segundo lugar, vamos a contar con un ayuntamiento muy importante, como desde las administraciones públicas también se prestan esos servicios y sobre todo en épocas difíciles, en épocas también de pandemia. Luego lo haremos con una persona dedicada a los temas de gestión sanitaria, a los temas de salud. Y finalizaremos con una persona representando a nuestra Fundación ONCE, esa fundación de la ONCE que cumple 28 años trabajando por y para las personas con discapacidad. Como pueden observar, son ponentes de grandísimo nivel que nos van a hablar de esas lecciones aprendidas y de ese futuro, ¿no? De ese futuro que viene tras la pandemia, desgraciada pandemia que, reitero, estamos viviendo. Para contextualizar toda esta situación que tenemos con nosotros a una persona que, además de estar hoy aquí, yo quiero agradecer todo el trabajo y que es pieza clave, es una figura clave para que esta asamblea y todos los webinarios que están con ella sean una realidad. Me refiero al director ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos, José Viera. José Viera lleva 18 años, más de 18 años, trabajando por y para los derechos humanos de las personas con discapacidad en general, de las personas ciegas, y con su compromiso tanto personal como profesional para ello. Es un experto en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos
y actualmente es el director ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos. Además, ha sido presidente anteriormente en la Federación Argentina de Ciegos y también actualmente lleva una larga trayectoria como docente en la Universidad Siglo XXI de Argentina en cuestiones tan importantes, imagínense, como sostenibilidad o cooperación internacional. Es muy importante el estudio, y lo quiero poner en valor y subrayar, el estudio que la Unión Mundial de Ciegos ha hecho, del cual José nos va a hablar, y sobre todo cómo ese estudio pues, pone de manifiesto y acentúa las desigualdades ya existentes estructurales en la sociedad, y cómo esta pandemia ha afectado de forma especial pues, a las personas con discapacidad, especialmente también a personas ciegas, a las personas mayores y también a las personas con bajo nivel económico y social también. Eso es a las personas vulnerables, y cómo pues desde la Unión Mundial de Ciegos pues, se ponen en marcha una serie de retos, de medidas que al final pues, se convierten en esas oportunidades y lecciones aprendidas tras la pandemia. Sin más preámbulos, le doy paso a José Viera, que es un orgullo poder contar con él en este webinario. José, cuando usted quiera. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Imelda, y a mis colegas panelistas. También al ser este un webinario que se va a estar transmitiendo para diferentes lugares del mundo, decir buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en el que cada uno estemos. Yo quiero en primer lugar agradecer la cordial bienvenida, pero al mismo tiempo la voluntad férrea demostrada por el Grupo Social 11 y todos sus socios a nivel local por hacer posible la Asamblea de la Unión Mundial de Ciegos, pero al mismo tiempo por pensar cuáles son los temas más cruciales para el colectivo de personas con discapacidad visual y poderlos abordar. Y cuando miro virtualmente alrededor mío y veo que en el panel tenemos el sector privado, el Estado y demás actores como la Fundación 11, no puedo pensar más que la reflexión que pueda salir de este panel va a ser muy útil para realmente reconstruir mejor nuestra sociedad post-COVID-19. En lo que a mí me respecta, yo quisiera compartir con ustedes un estudio que nosotros de la Unión Mundial de Ciegos hemos realizado muy apenas comenzada la pandemia, allá por abril y mayo del año pasado. Ustedes, para los que saben y para los que no se lo cuento, la Unión Mundial de Ciegos es la organización global que representa a las 253 millones de personas con discapacidad visual en más de 167 países y que tiene aproximadamente 250 organizaciones miembros. Una organización miembro, para que tengamos una dimensión de qué estamos hablando, son las organizaciones como la ONCE en España, pero en diferentes lugares del mundo, en estos 167 países, que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad visual. Y nosotros una de las primeras decisiones estratégicas que tomamos al momento de que esta pandemia abarcaba todas las casas y todas las personas, fue en definitiva pensar tres elementos. En primero es, ¿qué íbamos a poder hacer en ese momento para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se respetaran y promovieran aún en tiempos de pandemia? Y es por eso que en ese marco nos unimos a muchas de las campañas globales para trabajar en torno a la accesibilidad de la información con respecto al COVID-19, nos unimos a campañas y lanzamos nuestra propia campaña de concientización en materia de acceso a la salud, y al mismo tiempo en pensar que muchas de las situaciones de COVID también traían aparejado que muchas personas con discapacidad no siguieran sus tratamientos sanitarios ya prescriptos antes del COVID y cómo eso podía impactar. De la mano de esa estrategia de avanzar rápidamente con campañas masivas de comunicación a qué es lo que teníamos que reclamar como organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad visual, otro de nuestros pilares en nuestra acción COVID-19, así la llamamos, fue
pensar realmente en qué podíamos, a través de la tecnología, ofrecer a las personas con discapacidad visual en el mundo que de un día para el otro se vieron inmersas en esta, yo diría, eh, locura de poder convivir en tiempos de pandemia. Esto significó cómo poder estar en la casa, cómo poder ayudar a los hijos para la escuela, cómo poder hacer compras online, cómo poder garantizar la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro pilar lo pudimos hacerlo tangible a través de cooperaciones distintas que tuvimos, y una de ellas, diría yo, la más fuerte en materia de hispanoparlante, porque nosotros operamos en 3 idiomas, fue el resultado del trabajo con la ONCE. Tuvimos una infinidad de webinarios conducidos por altos directivos de la casa que hablaban de cómo convivir en tiempos de pandemia en materia de educación, cómo convivir en tiempos de pandemia en materia de seguridad, orientación y movilidad. Y la verdad que fue uno de nuestros pilares más exitosos, porque llegamos a tener en algunos webinarios, en algunos de los 3 idiomas, más de 30.000 vistas, lo cual no habla del éxito de los webinarios, sino en todos casos de la necesidad de haber contado con esos webinarios. Y el tercer pilar fue justamente el estudio, un estudio que nosotros encargamos a una serie de expertos, que básicamente siempre buscamos que sean personas con discapacidad las que lo lleven adelante, porque creemos férreamente en la construcción de las capacidades de las personas con discapacidad. Y de esa manera llegamos a un estudio que tuvieron más de 1.000 respuestas, y a una encuesta que lanzamos para constituir y para desarrollar el estudio. Esas 1.000 respuestas vinieron de más de 75 países, en el que básicamente dividimos el estudio, como consecuencia de esta encuesta, en 3 grandes bloques. El primero es poder conocer quiénes estaban respondiendo. Porque ustedes saben que uno de nuestros grandes desafíos es todavía poder desagregar la información en materia de discapacidad. Porque claro, nosotros tenemos, y afortunadamente en muchos países más avanzados, se encuentra información desagregada en materia de discapacidad, pero nosotros sabemos que en poblaciones o en países en donde el desarrollo no es tan igual para todos, todavía tenemos la dificultad de saber dónde están las personas con discapacidad, quiénes son, qué edad tienen, cuáles son su ubicación geográfica, cuáles son sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, el primer gran bloque fue, a través de una serie de instrumentos de encuestas, poder conocer con exactitud, o con la mayor exactitud posible, quiénes estábamos representando y a quiénes estábamos recopilando información, para después que esa información se pueda transformar en recomendaciones a políticas públicas de alto impacto. El segundo bloque de esta encuesta, que después se transforma en un conjunto de capítulos de nuestro estudio, que está disponible en la página de nuestra organización, de la Unión Mundial de Ciegos, y que a continuación de mi ponencia lo voy a poner en el chat, es básicamente preguntar cuáles eran los problemas a los que se enfrentaron las personas con discapacidad. Y yo quiero, independientemente de que cualquiera de acá pueda después visitar el estudio, quiero resaltar, al menos para mí, algunas conclusiones muy, muy fuertes, en el sentido de qué es lo que nos querían decir esas casi 1.000 voces que se juntaron a través del estudio. En primer lugar, la gran preocupación que las personas con discapacidad tenían eran el verse vulnerada en sus derechos fundamentales, como es el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, claramente veíamos el efecto desproporcionadamente mayor en materia de personas con discapacidad para estos elementos tan vitales propios de la vida de cualquier persona con discapacidad. Pero al mismo tiempo, otro de los problemas muy fuertes que nosotros detectamos, y que, a decir verdad, sí nos generó una sorpresa, pero al mismo tiempo un alto llamado de atención, es cómo aquellas violaciones o aquellas incertidumbres que se cernían en torno a ciertos vitales derechos humanos, como era el acceso a la salud, el acceso a la comida, se combinaban con algo que podríamos denominar con lo que era el impacto psicosocial de la pandemia y de las medidas restrictivas. Es decir, la idea de estar solos, la idea de no poder contar con apoyo, la idea de no tener esas redes de contacto, esas redes de contenciones que siempre existían y que por
cuestiones de las restricciones no se podían hacer, claramente impactaban fuertemente en las personas con discapacidad. Y otra de las cuestiones más fuertes que nosotros también detectábamos en nuestro estudio era justamente qué tenía que ver con el entorno que antes era en algunos espacios bastante favorable a la inclusión de las personas con discapacidad, pero que como consecuencia de la pandemia se iban transformando en cuestiones bastante más hostiles, ¿sí? Llegamos a detectar que, por ejemplo, había personas que tenían o se veían expuestas a situaciones incómodas cuando transitaban en la calle, porque personas con vistas se rehusaban a asistirlas por la cuestión de la distancia social. Entonces, eso me parece que es otro de los puntos más importantes a calibrar en esta reconstrucción que esperamos que sea mucho mejor de cara al futuro. El último bloque, y con esto cierro, era preguntarle a las personas con discapacidad cuáles serían las recomendaciones o cómo podemos transformar esas áreas de incertidumbre en áreas de recomendaciones. Y fundamentalmente las recomendaciones se podían agrupar en los siguientes bloques. En primer lugar, una necesidad imperiosa que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas estén desde el punto cero involucradas de manera plena en el diseño y ejecución de la política pública. Es decir, nosotros detectamos con el estudio que aquellos países que lograron atender mejor a las poblaciones de personas con discapacidad a través de sus respuestas y sus programas de emergencia, fueron aquellos países que tenían incorporada la noción de la consulta permanente a la sociedad civil y particularmente a las organizaciones de personas con discapacidad en materia de inclusión de personas con discapacidad. El segundo bloque de recomendaciones era transformar esta acción disruptiva que fue la pandemia en algo constructivo para aprender. Y esto lo podíamos palpar muy claramente en todo lo que tenía que ver con los sistemas de compra online, con todo lo que se tuvo que transformar y llevar muy rápido online y que el mundo online no estaba disponible para todos. Y digo desde la accesibilidad tecnológica, desde el acceso a los dispositivos, desde el costo de poder acceder a plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente era una recomendación muy fuerte, que la accesibilidad digital claramente tenía mucho, mucho por hacer. Y finalmente, el otro gran bloque me parece que tiene que ver con lo que no era algo nuevo para las personas con discapacidad, pero que sí se terminó acentuando post la primer ola de la pandemia y que tenía que ver con el acceso a los elementos básicos de la subsistencia, que podían ser el empleo, que podían ser el acceso a fuentes de financiamiento, que podían ser el acceso a programas de asistencia social, que podían ser el acceso a programas de ayudas técnicas y de ayudas comunitarias para poder acceder a ciertos servicios básicos. Todo eso en aquellos países donde prepandemia había una clara inclinación a incorporar los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incorporar las organizaciones como actores claves, tenían mayores éxitos que aquellos países que, independientemente de la performance económica, no habían hecho medidas que garantizaran el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Por lo cual, el tercer, y con esto concluyo, gran bloque de recomendaciones tenía que ver con que las respuestas a estas crisis debían ser más inclusivas y que el COVID-19, si bien fue una acción disruptiva para muchos, en gran medida para las personas con discapacidad, si se quiere, fue un recordatorio de las grandes desigualdades que existen en muchos de los países entre las personas con y sin discapacidad. Imelda, yo no me quiero extender más en el tiempo, agradecer una vez más a la oportunidad de compartir esto, agradecer a mis colegas y atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, José, de verdad, porque nos has dado la panorámica del estudio y sobre todo con esas recomendaciones y cómo, gracias a la Unión Mundial de Ciegos y a su representatividad a través de los diferentes países, pues puede ir avanzando en la inclusión, como tú muy bien has dicho, en todos los ámbitos de la vida, desde la vida diaria, desde movilidad, poder acceder a la movilidad, también en el ámbito de la salud o en aquellos cuando proceda, como tú bien has comentado, los cambios normativos que tengamos que ir impulsando también desde la Unión Mundial de Ciegos pues para favorecer estas estrategias
atención a las personas con discapacidad y en este caso a personas con discapacidad visual. Llega el momento ahora de ver, de analizar la visión pública en la prestación de servicios sociales. José también comentaba, muy importante la continuidad en la atención en los diferentes servicios, sobre todo en esos momentos tan difíciles como han sido. Algunos que se han interrumpido, pues las personas con discapacidad pues han tenido pues verdaderos problemas, ¿no? Cuando se ha interrumpido un tratamiento, cuando algún servicio que necesitaban especialmente pues ha conllevado esas dificultades. Vamos a hablar ahora con la persona que representa, ni más ni menos que su alcaldesa. Yo le agradezco que esté hoy aquí, Laura Ribado Casas. Es la alcaldesa de un ayuntamiento de Haro, de una comunidad, la verdad, muy bonita, de La Rioja. Laura es doctora en química y además yo sé que está ampliamente comprometida con lo social y también tiene química para hacer que las cosas avancen y sobre todo avancen como deben de avanzar, en esa inclusión. Haro es referencia mundial del vino. Están ahora en fiestas, son unas fiestas muy conocidas, la batalla del vino también. Y nos va a hablar de cosas absolutamente esenciales para seguir aprendiendo, como venimos haciendo también en la atención, por ejemplo, a las personas con discapacidad, también mayores, entre otros colectivos, ¿no? También mayores, que sufren esa soledad, que se sienten solas, que también la soledad es una gran pandemia de la que tenemos también que ocuparnos y preocuparnos porque afecta pues, a muchas personas. Yo, sin más, le cedo la palabra a Laura, agradeciéndole también que pueda dar esa visión para seguir aprendiendo y para seguir poniendo lecciones aprendidas de esta situación tan difícil. Laura, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Imelda. Muchas gracias a todos por permitirnos al Ayuntamiento de Haro, ¿no? Pues exponer nuestro granito de arena y la oportunidad de exponer pues, cuáles han sido, sobre todo, esas medidas que nosotros hemos implantado post pandemia, ¿no? Y esta experiencia novedosa para todos y bueno, poderla contar desde nuestra perspectiva de una administración, de un ayuntamiento no muy grande, pero sí pequeño en La Rioja y, por supuesto, bueno, pues que sobra decir que invitados quedáis. La pandemia, como bien ha comentado previamente José, bueno, pues creo que han intensificado las desigualdades, sobre todo con las personas más vulnerables en todo tipo de colectivos y desde el Ayuntamiento de Haro, bueno, pues nos gustaría exponer cómo se combatieron esa serie de desigualdades que surgieron en nuestro municipio con la llegada de la pandemia y que pusieron de manifiesto, ¿no? Unas necesidades que estaban presentes, estaban latentes y que todos conocíamos y que yo creo que bueno, durante estos meses se llegaron incluso a agravar. En esta crisis sanitaria, económica y social derivado, como hemos dicho, de esta pandemia, de estos duros meses, se ha constatado en la ciudadanía de nuestro municipio y yo creo que a nivel mundial una situación de desventaja social por diferentes motivos económicos, motivos de discapacidad, motivos de género y de que hay personas, ¿no? que están en peor situación para afrontar una serie de contingencias que nos han venido sobrevenidas, sobre todo con esta pandemia. A las dificultades derivadas de esta crisis económicas que en periodos anteriores estos grupos de población ya sufrieron, pues como fue, por ejemplo, en la gran recesión en el año 2008, pues se sumaron las dificultades provocadas por una crisis sanitaria que al menos en el caso de este país, de España, en un país europeo como el nuestro, pues no venía sucediéndose desde 1918 con la pandemia de la gripe. Aunque la actual pandemia ha hecho patente que las crisis económicas y sociales puedan afectar a cualquier grupo o estrato social, pues nadie se libra de sufrir las consecuencias derivadas de un evento de estas características y que tan duramente nos ha golpeado. También es cierto que en esta crisis, en sus diferentes acepciones, grupos relevantes de población están teniendo mayores dificultades para adaptarse a esta nueva normalidad que el resto, como es el caso que bien exponéis de las personas con discapacidad. Estos grupos de población son cada vez más amplios, derivados de una sociedad cada vez más desigual, no solo económicamente, sino también socialmente. Y un importante grupo de población de España no había acabado de superar las consecuencias de una crisis
previa y se ha visto inmersa en una situación similar o peor a la anterior. Es de agradecer el informe de la Unión Mundial de Ciegos, que nos ha expuesto previamente el ponente, José Vieira, agradecer su exposición tan detallada de este informe, el cual refleja de forma clara las dificultades a las que se están viendo sometidas las personas con discapacidad visual. Pero también se vislumbran las dificultades por las que están pasando otros grupos de población de las que también forman parte las personas ciegas, como por ejemplo las dificultades por las que pasan las personas mayores, las que viven en situación de soledad y sin redes de apoyo naturales, que se encuentran en situaciones de pobreza o tienen problemas de salud tanto físico como mental. Este informe muestra, y nuestra experiencia en una pequeña región europea como puede ser La Rioja y más concretamente nuestro ayuntamiento como el de Haro, constata la importancia de contar con políticas y sistemas de protección fuertes que faciliten los apoyos necesarios a la ciudadanía ante cualquier posible contingencia sobrevenida, sea cual sea su condición. Las redes familiares, de iguales y comunitarios han tenido y siempre tendrán un papel clave e importantísimo para la prestación de apoyos a las personas con discapacidad y otros colectivos en desventaja social, pero al haber dejado en manos de estas redes la gestión de la mayoría de las contingencias derivadas de esta pandemia o de cualquier otra situación habría sido una completa irresponsabilidad. Los países que optamos por vivir en el siglo XX y por contar con un modelo del estado de bienestar como fórmula solidaria de garantía de los derechos sociales, mantener un sistema sanitario, de educación, de garantía de ingresos, de servicios sociales y de empleo de todas las ciudadanas y ciudadanos, tenemos que contar con una serie de servicios públicos que nos permitan a todas y a todos contar con unos niveles mínimos de calidad de vida, especialmente en situaciones como esta. Está claro que en la actual crisis, los países que han contado con sistemas de protección más asentados están afrontando mejor esta crisis y de una forma más homogénea entre todos sus habitantes. En el caso de La Rioja y concretamente en el caso de Haro, tuvieron un papel clave en este caso los servicios sociales. El papel de este sistema y su coordinación con otras áreas como las áreas de salud hizo posible que durante el confinamiento domiciliario del conjunto de la población de España con el estado de alarma, nuestros ciudadanos en situación de pobreza y de exclusión social o en situación de soledad sin red de apoyo social, personas mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales, etcétera, estuvieran o no contagiadas por el COVID-19 pudieran acceder a cosas tan básicas como el acceso a alimentos, como productos de primera necesidad o cosas tan básicas como el poder bajar la basura. Este dispositivo fue posible gracias a la coordinación del Gobierno de La Rioja, a nuestro ayuntamiento y a tantas y tantas entidades a las que tanto tenemos que agradecer como Cruz Roja, Banco de Alimentos y multitud de asociaciones. En el caso del Ayuntamiento de Haro, ¿qué medidas pusimos en marcha? Bueno, pues fuimos de los primeros ayuntamientos de España en realizar el reparto puerta a puerta de mascarillas para toda la población de Haro. Llevamos a cabo la teleasistencia a personas mayores, a personas con discapacidad, para trámites burocráticos y para aspectos de primera necesidad, como bien decimos, hacer meramente la compra. Pusimos en marcha campañas de captación de voluntarios y profesionales sanitarios. Colaboramos económicamente con comercios, hostelería, sectores que fueron duramente castigados en un municipio tan turístico como es el nuestro. Creamos grupos de acción de ayuda psicológica vía telemática. Llevamos a cabo estrategias y nos tuvimos que reinventar con toda la comunidad educativa para que todos los niños que estuvieran en su casa, sea cual fuera su condición, tuvieran acceso a esa enseñanza, tuvieran o no un medio telemático, pudieran tener acceso a los deberes, a las tareas, a su apoyo con sus profesores. Llevamos a cabo mecanismos dirigidos a facilitar la información y la accesibilidad a los distintos servicios públicos. Otra acción que pusimos en marcha durante estos meses en La Rioja, en este caso para personas en situación de soledad no deseada, especialmente para personas mayores o con discapacidad, fue un dispositivo especial de teleasistencia, el cual les aseguró durante los meses de confinamiento el seguimiento y el apoyo emocional y la resolución de problemas a este tipo de colectivo. A este dispositivo también hay que sumar que aquellos centros de atención a personas con discapacidad que durante los meses de confinamiento estuvieron cerrados, pues dieron continuidad a este tipo de planes a través de planes de atención del domicilio por medios telemáticos, teléfono, videoconferencia, plataformas de formación online y en los casos necesarios, pues facilitando la comida a domicilio. En definitiva, y por cerrar, es necesario contar con sociedades cohesionadas y redes comunitarias fuertes.
familiares y de iguales, para que todas las personas que viven en nuestra sociedad se sientan seguras y capaces de afrontar los retos que para cualquiera supone una situación de crisis como la que estamos viviendo, y las diferentes organizaciones sociales y administraciones públicas deberían poner los medios para fomentar el desarrollo comunitario, servicios sociales municipales, asociacionismo de personas con discapacidad, vecinal, etcétera. Todos tenemos un papel clave en este aspecto. Pero no es menos importante contar con políticas y servicios públicos que nos permitan cubrir aquellas necesidades y situaciones que por sí solos los ciudadanos y las comunidades de las cuales formamos parte no somos capaces de cubrir. Los sistemas de protección social de un Estado son la forma que tenemos de dar cobertura solidaria a todas estas necesidades. Los ciudadanos debemos contribuir con nuestros impuestos para contar con los sistemas de protección necesarios para las contingencias comunes o extraordinarias que puedan surgir a lo largo de nuestra existencia, como una crisis mundial que nos está tocando vivir. Uno de los aprendizajes de esta crisis es que recortar en sistemas de protección social, como se hizo en la anterior crisis, nos ha llevado a estar peor preparados para superar esta crisis y todas las que nos vengan. Y el papel clave de contar con los servicios públicos fuerte es clave y necesario para dar una respuesta contundente tan necesaria a momentos como los que estamos viviendo. Sin más, volver a agradecer la oportunidad de que el Ayuntamiento de Haro pueda exponer nuestra experiencia, pueda exponer las políticas que pusimos en marcha y encantada de aprender con vosotros. Muchísimas gracias, Imelda. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, Laura. Sobre todo, no solo por tus palabras, sino por toda la cantidad de acciones y medidas. Me quedo con lo que hablabas de buscar que seamos ciudadanos iguales. Creo que eso es esencial, eso es la verdadera inclusión, ser una sociedad solidaria, ¿no? Y no dejar a nadie atrás. Nosotros en la ONCE, el Grupo Social ONCE, gracias a la generosidad y a toda la participación de la sociedad española y gracias a la venta de nuestras loterías responsables, de nuestros productos de juego responsable, pues podemos realizar esos servicios sociales y lo podemos hacer gracias a la generosidad y a la solidaridad de la ciudadanía. Has hablado también de un tema muy importante, las familias, el cuidado que tenemos que hacer a las familias, esencial, yo diría que vital. Las familias han llegado a cuidar y ayudar a dar respuesta a cuestiones para las que incluso ellas pues, no estaban preparados, ¿no? Para eso es muy importante lo que has comentado de esas medidas y agradeceros, la verdad, esta actuación, ¿no? Que se ha hecho, porque al final esto sí, cada vez podemos decir que con medidas y con acciones de este impacto, pues al final conseguiremos entre todos esa sociedad más justa, esa sociedad mejor. Y ahora nos toca hablar del ámbito de la salud y cómo esa salud, pues en ningún momento, además, si de algo es esta crisis, lo hemos comentado al principio, es una crisis estructural de todo tipo, económica, social, pero especialmente es sanitaria, de salud, y cómo tampoco es muy importante que se deje a nadie atrás en la prestación de servicios sanitarios o en la interrupción, tantas y tantas cuestiones. Para hablarnos de este tema contamos con una experta en gestión sanitaria, es psicóloga, lleva muchos años trabajando en la gestión sanitaria, pertenece a Quirón Salud, que es una compañía muy importante en la prestación de servicios sanitarios con más de 60 años de experiencia. Ella es Marta del Olmo y pues hablará de las cuestiones que han puesto para dar cobertura y dar atención a las personas con discapacidad, la medicina de la Clínica Quirón, de los hospitales públicos, que además ella es directora de información y de atención al paciente de los hospitales públicos de Quirón Salud, pues es una medicina basada en la personalización, en la cercanía y sobre todo en la conexión continua con el paciente. Así que sin más les dejo con Marta del Olmo. Muchísimas gracias, Imelda, por tu presentación y muchas gracias por la invitación, por dejarnos compartir hoy nuestra experiencia en esta situación bueno, pues tan intensa que nos ha tocado vivir a todos y especialmente en el mundo sanitario. Y un placer también compartir mesa con el resto de ponentes que yo creo que ya han dado bastantes claves que han sido fundamentales en la atención en la pandemia y ojalá las conclusiones nos queden como lecciones aprendidas realmente, ¿no? Que es el motivo de esta mesa.
Yo casi voy a empezar nombrando las conclusiones, porque me gustaría terminar de la misma manera. Y para nosotros, que desde los 4 hospitales que yo represento del Grupo Quirón Salud y desde nuestra propia empresa, desde Quirón Salud, los hospitales como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital General de Villalba, Infanta Elena o el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, creo que en la atención a los pacientes durante esta pandemia hay algunos aspectos que tenemos que destacar y que yo creo que nos han permitido atender a los pacientes de una manera más sólida, porque podíamos adelantarnos a algunas cosas justamente por algunos aspectos que voy a comentar, ¿no? Yo creo que fundamental es contar con una estrategia clara en las organizaciones, especialmente en las organizaciones sanitarias, y en una organización como la nuestra, en la que llevamos muchos años teniendo de una manera claramente definida que el paciente y el trabajar en base a una política centrada en los valores humanos, en crear una cultura de respeto hacia el paciente, en el que atendamos a los pacientes con todo tipo de necesidades y también a sus familias, a su entorno, que seamos especialmente sensibles a ello. De hecho, nuestra política tiene nombre propio, se llama política de trato y tratamiento, de vincular el mejor trato a la atención clínica asistencial de más alto nivel científico-técnico. Ha sido una de las grandes claves para que toda la organización realmente estuviera trabajando en base a estos principios, ¿no? y que esto fuera nuestro motor también cuando la situación ha sido pues, la más compleja que nos ha tocado vivir. Así que es fundamental que las organizaciones tengamos claramente definida la estrategia, que no sea algo que esté en un plan estratégico, sino que sea algo conocido por los profesionales y compartido. Segundo punto muy importante, yo creo que lo comentaba también José Vieira antes y Laura, la accesibilidad que nos da las tecnologías de la información, lo importante de que las tecnologías sean una herramienta en este momento que nos dé esa palanca para poder estar más cerca del paciente y además hacer una asistencia sanitaria más humana, más cercana, lejos de lo que muchas veces nos puede parecer que supone la tecnología, y ahora veremos algunas claves. Y luego, por supuesto, en un mundo como el nuestro, que muchas veces los protocolos se basan en base a hábitos, a formas de trabajar, es fundamental que tengamos bien protocolizada nuestra asistencia y que eso nos permita que ante cualquier tipo de situación o de incertidumbre, todos sepamos cómo hay que actuar o de qué manera, y además especialmente adaptado a las necesidades de los pacientes. En base a estas 3 conclusiones, la verdad que me gustaría compartir un vídeo muy cortito para después contaros algunas cosas más de cómo hemos vivido la pandemia y cómo dentro de esta política, de nuestra política de trato y tratamiento, ya en el año 2018 constituimos dentro de nuestros 4 hospitales lo que se llamó el Plan de Atención a Pacientes con Discapacidad y Necesidades Especiales, que nació de un acuerdo marco con el Union, con la ONCE, y en la que la participación de pacientes con discapacidad fue, bueno, pues yo creo que muy importante, y eso también nos ha ayudado en estos momentos a haber podido ofrecer una atención diferente. El vídeo que quería compartir es cortito, creo que son 3 minutos y medio. Es un vídeo que creo que refleja esta estrategia, refleja que en un momento en el que todos los pacientes compartíamos miedo, incertidumbre, también eran las emociones que teníamos los profesionales en el hospital. Estábamos en un momento en el que no sabíamos cuántos pacientes iban a llegar cada día, no sabíamos si nos podíamos contagiar, igual que estaba pasando en la sociedad, no sabíamos muchas cosas, y el contar con estas palancas que comentábamos antes fueron nuestra fortaleza para intentar estar algo más preparados, y yo creo que lo que ha servido ha sido para consolidar esa manera de trabajar. Y es un vídeo que además los profesionales que salen son profesionales que nosotros hemos querido que participaran en el vídeo como reconocimiento a la gran labor que han hecho durante esta pandemia, porque ellos han sido los que han dado voz a todos sus compañeros en estas líneas, ¿no?, que comentábamos. Así que, si os parece, comparto y comentamos a continuación. Espero que se oiga sin problema. ¿Me confirmáis ahora? ¿Se escucha? Jamás imaginé vivir algo así. Ver a los intensivistas corriendo
de una UCI a otra, cada día fue una lección de compromiso. Fue impresionante ver cómo el hospital se organizó desde el primer día. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. El personal de limpieza, los compañeros de cocina dejándose la piel, fueron un gran ejemplo para todos. Fue increíble ver cómo los compañeros de mantenimiento y electromedicina fueron cambiando constantemente el hospital para así poder atender a más pacientes. Fue la mayor demostración de compañerismo que he visto. Me impactó ver a profesionales experimentados compartiendo emociones, buscando pequeños momentos para respirar y aceptar lo que estaba pasando. Gracias a ellos hemos podido seguir atendiendo y operando a mucha gente que no podía esperar, ni por la COVID. Nuestro objetivo, más firme que nunca, fue atender con agilidad a todos los pacientes que nos necesitaron, dentro y fuera de esa puerta. Ningún paciente sin cama. Y sin el trabajo de todos los compañeros, todos los servicios y departamentos, sin su dedicación y gestión habría sido imposible. Desde el principio, el comité de crisis anticipó todos los problemas y nos guió en los cambios que tuvimos que hacer, consiguiendo camas, respiradores, medicamentos necesarios para el gran volumen de pacientes que llegaba al hospital. Y aún así, ningún profesional se quedó sin protección. En estos momentos difíciles, todos buscamos un faro. Por eso, no hemos dejado de investigar para mejorar el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad desconocida. Hemos hecho más ciencia que nunca en menos tiempo. No olvidaré jamás que mientras todos intentábamos encajar lo que estaba pasando, muchos otros dedicaban todas las horas del día a intentar que nadie se encontrara solo. Sacrificando el tiempo que le dedicaban a los suyos, para que ninguna familia estuviera desinformada. Y nosotros nos sentimos acompañados, más unidos que nunca, escuchando cada tarde los aplausos de todo Madrid. Juntos aprendimos lecciones de vida que nos guiarán para siempre. Fuimos un equipo, latiendo con un único corazón. Y lo seguiremos haciendo. Quede lo que quede. Bueno, espero que se haya podido escuchar bien y se haya visto bien el vídeo. Realmente yo creo que el vídeo refleja algunas lecciones que tenemos que compartir y que ojalá se mantengan en el tiempo, ¿no? Que es la importancia de ese trabajo en equipo de todos los colectivos, cómo es posible transformar la realidad y adaptarnos a cualquier circunstancia cuando todos remamos juntos.
cuando tenemos claro cuál es nuestro foco y cuál es esa estrategia hacia la que queremos dirigirnos. Y ahora sí ahondo un poco más en nuestra estrategia que decía antes, ¿no? Uno de los pilares claros es el trato al paciente y esa política de trato y tratamiento. Y dentro de este foco, nosotros en la pandemia, justamente por llevar muchos años trabajando en el trato al paciente, por llevar muchos años trabajando en la atención también a pacientes con discapacidad o con otras necesidades y colectivos altamente dependientes, como también son a veces los mayores o los pacientes que residen en residencias de mayores y que en nuestro caso es un colectivo muy amplio de pacientes, nos marcamos 3 objetivos muy claros que reflejan el vídeo, ¿no? Uno era que ningún paciente se quedara atrás, lo decía Imelda antes, que ningún paciente que requiriera atención sanitaria se quedara sin recibirla. Decía un compañero, ¿no? Ningún paciente sin cama, si el paciente tenía que llegar a la hospitalización, o que cualquier paciente que requería asistencia sanitaria ambulatoria porque tenía sus citas programadas, pudieran seguir manteniéndola. Esto fue gracias a la tecnología. Nosotros llevábamos muchos años trabajando en una plataforma que es el portal del paciente, es una plataforma que más allá de tener también cada paciente sus citas, sus informes clínicos, sus pruebas de resultados, el valor real del portal es que es una herramienta que permite comunicarse con los profesionales, que permite estar en contacto con su médico, con su enfermera, y en aquellas citas en las que realmente no es necesaria nuestra presencia, es decir, si es para dar, yo tengo que dar una información al médico o el médico me tiene que dar unas pautas, pero no requiere una exploración o no requiere una asistencia de otro tipo, nosotros llevamos muchos años trabajando en ello. Cuando esto es una estrategia consolidada, nos permitió seguir manteniendo esta atención, quizá multiplicada por más de 4 veces la asistencia que estábamos haciendo no presencial porque la pandemia lo requería. Y sí contábamos con las herramientas. El portal es una herramienta accesible, cuenta con la AA, que llevábamos un tiempo trabajando también en ello, y eso nos ayudó a que las personas con discapacidad también pudieran estar requiriendo la asistencia que necesitaban ambulatoria, y en el caso del hospital, todos aquellos pacientes ingresados, también en la habitación habíamos empezado a trabajar en lo que hemos llamado habitación digital o Smart Room, que al final es que con una tablet también nos permite, a través del portal adaptado, el poder seguir estando en contacto con los profesionales en una situación que, como todos sabemos, vivimos con un altísimo aislamiento los pacientes, y nos permitía que pudieran estar en contacto con el control de enfermería en muchos momentos en los que a lo mejor no era necesario acceder a la habitación y gastar un EPI en un momento en el que no sabíamos qué estaba ocurriendo, y por supuesto estar en contacto permanente con la familia, que era otro de los grandes objetivos, que ninguna familia estuviera sin información. Sabíamos que en el caso de pacientes con discapacidad, además, la situación que nos encontrábamos es que los cuidadores también estaban contagiados, entonces, y que estaban en otro hospital o estaban en otro momento en el que era muy difícil mantener ese contacto. Y esa labor yo creo que fue un objetivo que dentro de nuestro plan de información nos marcamos como crítico, y en el que yo creo que estoy más orgullosa del trabajo que realizaron todos los profesionales, y en el que muchísimos médicos también se involucraron en esa atención, en el plan de información hacia familiares cuando ellos no tenían una atención directa que dar. Entonces ahí sí que fue ningún paciente sin atención, ningún familiar sin información, y también ningún profesional sin la protección adecuada para poder seguir prestando esa atención sanitaria. Para nosotros fue crítico que nuestro plan de atención a la discapacidad tuviera grandes hitos, que resumo muy brevemente. Desde luego era la participación activa de pacientes y asociaciones, que fueron junto con los que diseñamos el plan. El segundo punto, que yo creo que es crítico y que no está en los servicios sanitarios, es que nosotros conocemos en nuestra historia clínica aspectos muy importantes de los pacientes que nos permiten adaptar nuestros protocolos. Sabemos si un paciente es diabético, si un paciente es hipertenso, pero generalmente no tenemos identificado en la historia sanitaria si un paciente tiene un tipo de discapacidad, el grado y cómo podemos adaptar nuestra atención, también si el paciente así lo desea, en muchos de nuestros circuitos y trayectorias. Esto fue algo crítico y fue lo primero que implantamos, el tener en la historia clínica registrada el tipo de necesidad de nuestros pacientes, y que además los pacientes nos lo pudieran comunicar a través del portal para que esto estuviera actualizado y llegara a sus profesionales, y lo tuviéramos en cuenta tanto en la llegada al hospital como en la información, o en otros momentos como los actuales en los que ya la pandemia nos ha permitido relajar algunas vías. Por supuesto, el soporte tecnológico de comunicación y la protocolización, como íbamos comentando, además de la formación a los profesionales. El contar con toda esta información yo creo que nos ayudó sin duda en la pandemia, por eso quería compartir el vídeo y bueno, pues
por cerrar, no quiero dejarme que algo crítico en la pandemia fue que desde el Grupo Ilunion y la ONCE llegamos como colaboradores habituales a un acuerdo y lo que es el Centro de Recursos Educativos. Recuerdo perfectamente que en un fin de semana lo convertimos en una planta de hospitalización, y el día que yo fui allí a visitarlo y llamaba a los compañeros y me preguntaban que cuántas tomas de oxígeno tenían las habitaciones, pues claro, no es un hospital, y la verdad que gracias a la colaboración pues yo creo que muy estrecha de ambos grupos, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, conseguimos en un fin de semana el que contar en que muchos pacientes que la fase aguda del COVID ya la habían pasado en el hospital, pero no podían volver al domicilio porque tenían que seguir haciendo aislamiento, y a lo mejor el cuidador, como decíamos antes, ¿no?, en personas dependientes no podían asistirle y estaban en otro hospital, y necesitábamos, sin embargo, darle el alta para poder atender a otros pacientes que lo necesitaban. Se convirtió en un recurso clave en el que nuestros propios profesionales estaban allí prestando esta atención, y que se priorizó a todas las personas con discapacidad o con algún tipo de dependencia para que pudieran tener la asistencia que necesitaban en el momento que era crítico, sin duda. Así que como conclusión es sin duda tener claro en nuestra estrategia la atención a los pacientes con discapacidad y la accesibilidad, pero que sea real, que no sea un añadido cuando vienen los problemas, sino que esto creamos que esté en nuestra hoja de ruta y por tanto le dediquemos tiempo, recursos y dedicación. El contar con las tecnologías de la información como una herramienta clave en estar más cerca de los pacientes y en seguir siendo más humanos, y en que protocolicemos y tengamos nuestras actuaciones lo suficientemente trabajadas como para que cualquier situación nos permita ser lo suficientemente flexibles como para adaptarnos, pero no nos pille sin los deberes hechos. Así que nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta, a ti por tu exposición también, y sobre todo por esas medidas que desde los hospitales Quirón Salud se pusieron en marcha, pues como el resto de compañeros que te precedían en la intervención, para poner a las personas en el centro de todas las actuaciones. Comentabas cómo el colegio de donde nuestros niños pues reciben educación, pues se convertía, como no podía ser de otra forma, pues en un hospital también improvisado. También se hizo desde Ilunion, aportando, lógicamente, desde el Grupo Social 11, como no puede ser de otra forma, de forma solidaria, como hemos hecho todos en esta situación tan difícil, pues los hoteles, ¿no? Los hoteles, pues para convertirse también en hospitales pues para enfermos, en unos casos más leves o más graves, pero en definitiva para no dejar a nadie sin esa atención. Hablamos de muchos conceptos y de muchas lecciones. Hablaba también de la tecnología, esa tecnología que será nuestra aliada de las personas ciegas si es verdaderamente accesible. Si no, se convertirá en una puerta de exclusión. Si es accesible, lógicamente, pues será una puerta de inclusión. Y siempre hablamos de esa accesibilidad desde el principio, que debe ser desde el principio, tenerla en cuenta en todos los diseños, de todo lo que hagamos, de los productos, de los bienes, de los servicios, de los entornos. Y sabe mucho de esto el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de nuestra Fundación 11. Esa fundación que con Ilunion y con la 11 pues conforma ese Grupo Social 11. Esa fundación que trabaja decididamente por y para las personas con discapacidad. En formación, qué importante es la formación, en empleo, dar oportunidades de vida para conseguir esa plena inclusión en la sociedad a través de un empleo. El Grupo Social 11, pues podemos decir con sus 3 áreas, es el 4º empleador en España, tanto para personas con y sin discapacidad, y el primer empleador del mundo para personas con discapacidad. Qué importante es el poder conseguir un empleo, una oportunidad laboral, sobre todo para una persona con discapacidad que suele ser más difícil y es más difícil, y tenemos que incorporar para ello pues todo tipo de recursos y medios, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Haro, que antes también intervenía, tiene algún convenio Inserta también que busca esa inclusión de las personas con discapacidad. Y José Luis Borao es, como decía, un experto pues en todo lo que tiene que ver con accesibilidad y defensor del concepto de
Smart and Human City accesible, ¿no? Es decir, que ninguna ciudad o producto o servicio será inteligente si no es accesible, si no es para todos, en todos los tiempos, también en estos tiempos de pandemia. Y también nos va a hablar de cómo deben ser esas cuestiones ahora en este tiempo post-pandemia. Así que, José Luis, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Imelda, por la presentación. Y sí decir que para mí es un placer, un enorme placer participar en esta mesa junto con Marta, con Laura, con José, para hablar o para reflexionar, ¿no? Reflexionar de lo que ha supuesto, para la sociedad en general, para toda la ciudadanía en general, la pandemia, pero también en particular para las personas con discapacidad. Está claro que nuestra sociedad está cambiando, o que debe cambiar, y está cambiando, fruto de esta pandemia global o crisis sanitaria originada por el COVID-19. Pero que el COVID-19 no ha sido la única pandemia que ha sacudido nuestras ciudades, que ha sacudido a nuestras sociedades. En el siglo XIX, en Europa, el cólera asolaba gran parte de la población europea y bueno, se tuvieron que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero hablaremos un poquito más adelante de todo esto. Es decir, ahora está cambiando la sociedad por esta situación que hemos pasado hace 14, 15 meses, 16 meses, que todavía nos sigue sacudiendo y modificando nuestros ámbitos de vida, ¿no? Efectivamente, al principio del año pasado, estábamos todos acomodados en unos roles que pensábamos que eran más o menos ideales, siempre con algunas salvedades, ¿no? Y que cualquier cambio demandaba de un proceso largo de adaptación, de asentamiento, que provocaba, pues, todo ese proceso de asentamiento, una ralentización de todos esos cambios, y en muchos casos abortaban esos proyectos de cambios internos de la propia sociedad, ¿no? Únicamente parecía que la digitalización de los procesos basados en las nuevas tecnologías anunciaban una inmediatez cuyo eslogan era, digamos, lo que vale hoy no vale para mañana. Es decir, que las tecnologías se habían convertido en ese paradigma de la inmediatez del cambio, o, ¿por qué no?, del cambio de la inmediatez, ¿no? Todos los procesos se estaban acelerando de manera que los periodos de adaptación se acortaban cada vez más. Pero, sin embargo, un día apareció este nuevo protagonista en nuestras vidas, ¿no? La tecnología se vio relegada a un papel secundario por la aparición del COVID, pero que, como os decía, podía aparecer con muchos otros nombres, ¿no? Y que a lo largo de la historia de la humanidad ha aparecido, pues, como la peste, como el cólera, como más recientemente las gripes aviares, etcétera, ¿no? Este nuevo actor, que era el COVID, ha cortado todos estos plazos de adaptación al cambio y realmente plantea esta necesidad de toda la sociedad a la hora de cambiar. Hay que cambiar si queremos que realmente la raza humana perdure. Y cuando hablo de la raza humana, hablo de todo el global de la raza humana, no solo de algunos pocos, sino también de personas con discapacidad, personas con recursos limitados, etc. Por supuesto que en este cambio necesario inmediato la digitalización va a tener un papel fundamental, un papel esencial, ¿no? Ya que ese cambio, como decía al principio, es una de sus características intrínsecas en su propio ADN. Pero no va a ser el único ámbito que irremediablemente debe plantear su redimensionado, ¿no? Nuestras ciudades, nuestras viviendas, nuestros edificios, nuestras propias relaciones, ¿no?, como personas y como conciudadanos, nuestra cultura, nuestro ocio, nuestro turismo, nuestra propia economía. Todas esas posesiones que las teníamos como nuestras, debe contar con unas nuevas medidas, con unos nuevos parámetros, unos nuevos conceptos que avalen la sostenibilidad y la continuidad de la sociedad tal y como la entendemos o como la entenderemos a partir de ahora. Tuve la oportunidad en todos estos meses en que todos tuvimos mucho que pensar, ¿no? En pensar en cuando se empezaron a plantear la distancia mínima de seguridad entre las personas para evitar la propagación del virus, se hablaba de 2 metros, de 150, ¿no? Y cuando hablamos de 150, siempre decía, joder, nunca los 150 centímetros estuvieron tan de moda, ¿no? Esos 150 centímetros que hace muchos años planteábamos, los que llevamos trabajando muchos años en materia de accesibilidad, en materia de diseño para todas las personas, hace muchos años lo planteamos como una medida estándar, ¿no?, para asegurar que muchas personas pudieran utilizar los diferentes espacios urbanizados, los espacios edificados, cuando utilizaban una silla de ruedas para desplazarse, cuando empujaban el carrito de un bebé, o
utilizaban una scooter o quizá utilizaban un bastón para moverse por la ciudad, ¿no? Qué curioso. Ahora apareció ese 1,5 metros, esos 150 centímetros, lo que antes se planteaba como una medida para poder disfrutar, desplazarse, utilizar los diferentes espacios de la ciudad de una manera igualitaria, inclusiva, se convirtió en 1,5 metros o 150 centímetros de seguridad frente a un enemigo letal que estaba golpeando duramente a nuestra población, ¿no? Ese 1,5 metros, como decía, ¿no? Que en su momento permitía disfrutar de tu vida en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, se habían convertido en 1,5 metros que realmente permitía vivir, ¿no? Vivir frente al COVID, vivir frente al contagio, vivir frente a la pandemia, ¿no? Está claro que es un momento de cambio como el que produjo en la sociedad la revolución industrial, la revolución del automóvil o la propia revolución tecnológica que comentaba con anterioridad, ¿no? Es un momento de revolución global que tiene como objetivo primordial proteger al ser humano frente a posibles ataques como el sufrido por el COVID u otros que pudieran venir. Una revolución que saca a la luz la capacidad del ser humano a adaptarse a nuevas situaciones y que ponga la resiliencia de la especie como objetivo de cada persona. Quería compartiros muchas ideas, ¿no? O algunas reflexiones que, como os decía, me surgieron en su momento cuando estuvimos todos encerrados en nuestras casas y sobre diferentes ámbitos, ¿no? Como bien decía Imelda en mi presentación, la ciudad lo conforma ese espacio, esa plaza donde disfrutamos del sol al atardecer en primavera, el espacio de las terrazas donde nos juntamos con unos amigos a tomar una cerveza, nuestra vivienda, los colegios a los que llevamos a nuestros hijos, nuestros centros de trabajo, los centros comerciales, pues bueno, todo eso comporta nuestras ciudades, ¿no? Yo me recuerdo, y seguro que vosotros también, ¿no? Que cuando allá en mayo, aquí en España, a las 8 de la tarde las calles de todas nuestras ciudades se llenaban cuando nos dejaban salir, ¿no? A las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, ¿no? Todo el mundo salía a pasear, todo el mundo salía a hacer deporte, ocupaban espacios que seguramente antes de la pandemia o antes de que apareciera el COVID, se utilizaban de una manera muy residual, ¿no? Únicamente prácticamente para bajarse de sus vehículos o para ir a hacer alguna compra cercana, ¿no? Se ocupaba el espacio destinado a vehículos para correr. La gente se quejaba, qué curioso, se quejaba de que las aceras eran estrechas y que había un montón de gente que no estaban dimensionadas para que todo el mundo pudiera albergar todo ese flujo de gente que iba paseando por la ciudad, ¿no? Qué curioso, se quejaban entonces, ¿no? O todo el mundo se quejaba entonces. ¿Cómo estaban los pavimentos? Quizás nadie se daba cuenta cómo estaban los pavimentos, ¿no? Y la peligrosidad de que haya una baldosa levantada o que no haya una cubrición o los alcorques, los huecos donde están los árboles en las calles no estén protegidos. O que las rejillas de desagüe de los sumideros no estén enrasados. Qué curioso. A muchos de vosotros os suena todo esto, ¿verdad? Pues muchas personas se dieron cuenta entonces de que las ciudades no estaban pensadas para el uso del ciudadano. Y dentro del ciudadano, el ciudadano también con discapacidad, ¿no? Ese reto que tenemos ahora mismo de convertir nuestras ciudades en realmente para las personas, convertir, como bien decía Imelda al principio, cuando mencionaba el concepto de Smart Human City, un término que acuñamos en Fundación 11 hace ya algunos años para, digamos, plantear que cualquier desarrollo urbano de una ciudad que se suponga inteligente siempre tiene que tener en medio a la persona, a la humanidad en el centro de cualquier decisión política, de cualquier decisión urbanística, de cualquier decisión arquitectónica, ¿no? Y esto ocurrió, como decía al principio también, en otros momentos, ¿no? En otras pandemias que, como decía, asolaron Europa a finales del siglo XIX, principios del XX, como fue en su momento el cólera, que el cólera en su momento transformó, por ejemplo, una ciudad como Londres, ¿no? En la que se empezó a empedrar todas las ciudades, todas las calles, todos los pavimentos, porque se pensaba que digamos que el virus o que la bacteria se propagaba por el aire, cuando no se fue por un error y realmente se propagaba por el propio agua, ¿no? Con lo cual eso hizo transformar la propia ciudad y aprovechemos este cambio, ¿no? También tenemos que repensar nuestros edificios, ¿no? Deberemos redimensionar estos espacios de reunión, deberemos rediseñarlos y pensar en que todo el mundo debemos poder utilizarlos en las mismas condiciones.
Esto antes de la pandemia pasaba, ¿no? Antes del COVID, pero ahora parece que nos hemos dado tiempo, ¿no? Yo siempre, también desde Fundación, hemos dado muchas vueltas a esos elementos tradicionales de apoyo en el uso de los edificios, ¿no? Que también deben ser repensados, no solo el propio espacio, sino también esos elementos como pueden ser los pasamanos, los terminales electrónicos, los mapas en relieve, las botoneras de los ascensores, elementos que están pensados para que sean tocados, para que sean manipulados, que sirvan como guía, ¿no? A todas las personas. Por supuesto que, como bien decía antes Marta, tendremos que basarnos en tecnologías innovadoras que deban ser las aliadas principales de estos elementos más tradicionales y siempre que estén pensados para que todo el mundo lo pueda utilizar. Lo puede utilizar una persona con discapacidad, personas mayores, niños o cualquier persona que no tuviera discapacidad, ¿no? Otro ejemplo, un ejemplo muy claro es el ejemplo de los ascensores, elementos esenciales para permitir la comunicación vertical en los edificios, sobre todo en edificios en altura y para personas que no pueden utilizar las escaleras. Quizá esos 150 centímetros tenga que ser el nuevo patrón de diseño, aunque ya existe o ya existía antes de la pandemia en las normativas de todo el mundo, ¿no? Tendremos que repensar en nuestras viviendas ese espacio de seguridad en el que hemos estado protegidos frente al virus en los momentos más duros de la pandemia, en ese espacio en donde nos sentimos más protegidos, ¿no? Ese espacio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la falta de polivalencia en las viviendas actuales, en muchos de los casos provocadas por las propias limitaciones dimensionales o de equipamiento de las mismas, han hecho que claramente, han demostrado que claramente no estén preparadas para este tipo de situaciones y para muchas otras, ¿no? Hemos visto muchos casos de soledad de personas mayores, soledad de personas con discapacidad que necesitaban una asistencia y no la podían recibir por el estado de emergencia que no permitía salir a la calle, ¿no? Está claro que un nuevo reto para los profesionales, para los arquitectos, para los diseñadores, para los gestores, para conseguir que las viviendas se adapten al ciclo vital de sus habitantes, creando espacios inclusivos, alejados de situaciones de soledad no elegida y que potencien la interacción en la convivencia, evitando que un confinamiento suponga una pérdida de autonomía o de dificultad para recibir asistencia, ¿no? Tendremos que redimensionar nuestras redes de transporte, unos espacios que se suponen que bueno, en cualquiera de vuestras ciudades en las que vosotros vivís, habéis pensado muchas veces antes del COVID que quizá tenían que ser redimensionados, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver el metro de Tokio abarrotado de gente, el metro de Nueva York abarrotado de gente, un montón de gente apiñada para acceder al vagón. Igual es que lo teníamos que haber empezado a pensar hacía mucho tiempo y no haber esperado a la pandemia o la aparición del COVID, ¿no? Nuestros espacios de trabajo. Nos vimos abocados toda la población mundial a adecuar nuestras viviendas a nuestros nuevos espacios de trabajo, ¿no? No sé si decir que los espacios de trabajo tal y como los conocíamos hasta ahora van a dejar de existir. No me atrevo a decirlo, ¿no? Lo que está claro que la aparición del COVID ha finiquitado el tiempo de adaptación de la digitalización demandada a las empresas u organizaciones para su implantación definitiva. Pero en cualquier caso, como también decía Imelda al principio, tendremos que ofertar y promover aplicaciones, herramientas telemáticas que permitan utilizar a todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? Estamos escuchando por todas partes el cambio de la sociedad, el cambio de costumbres y usos que poco o nada tienen que ver con lo que disfrutábamos pues, a principios del año pasado, a principios del año 2020, ¿no? No sé si tendrá mucho o poco que ver, aunque lo que está claro es que algo va a cambiar y sobre todo que debe cambiar. Y es obligación de los profesionales, de los responsables del diseño y creación de productos, entornos y servicios que tengan en cuenta todas estas cuestiones y que nunca jamás dejen a nadie atrás, ¿no? Es el momento de hacerse preguntas que tocan a diferentes ámbitos de nuestra vida, como el turismo, la cultura, la diversidad, la gestión. Es el momento de replantearse objetivos, medios y las herramientas que utilizamos para llegar a ellos, ¿no? Ahora más que nunca tendremos que desarrollar nuestros proyectos e iniciativas pensando al 100% en las personas, colocando a la persona en el centro de los mismos para protegerlas de ataques
puede ser del COVID-19, pero otro día puede ser un ataque informático, ¿no? Tampoco será necesario que nos volvamos locos desarrollando nuevas normativas, nuevos reglamentos que redimensionen nuestra sociedad. Posiblemente ya los tuviéramos antes de que el COVID apareciera en nuestras vidas, y solo igual tenemos que pensar en ellas y rediseñemos nuestra sociedad pensando y aplicando estos conceptos de inclusión y teniendo en cuenta la necesidad de todas las personas, ¿no? Para muestra, un botón, como decía al principio, y ya para terminar, lo que yo llamé, ¿no?, el canon 1,5 metros, ¿no? Un canon que sin querer ser ambicioso, ¿no?, como igual que fue el hombre de Vitruvio en su momento, ¿no?, allá que creó Leonardo da Vinci, ¿no?, y que metía a la persona dentro de un círculo. Pues bueno, al final ese círculo es más o menos grande en algunas partes porque nadie somos iguales, pero este canon 1,5 metros en el que los 150 centímetros nos definían muchos espacios, nos permitían vivir de manera segura, ya existía desde hace muchos años, ¿no? Utilicémoslo ahora para proteger, asegurar la usabilidad y la inclusión de todas las personas en esta nueva sociedad. Yo creo que ahora más que nunca, y para terminar, es tiempo de las personas y de trabajar por y para las personas. Desde luego, desde Fundación 11, desde ONCE, desde Ilunion, desde el Grupo Social 11 en general, estaremos ahí apoyando en la creación de esta nueva sociedad, de esta nueva normalidad, y para que cada vez menos se aparezcan esas brechas que dejen a muchas personas fuera de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis, también por esas reflexiones y por esos planteamientos. Qué importante la inclusión para todos, para todo el mundo, porque al final lo que es bueno para las personas con discapacidad, no nos olvidemos, es bueno también para la sociedad en general. Y esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Mirad, quiero en primer lugar pedir disculpas porque me plantean que ha habido problemas con la traducción en inglés. Quiero pedirles disculpas muy sinceras a todos los participantes que hayan tenido alguna dificultad para poder seguir esta interesante mesa. Y estamos ya en los minutos finales y les pediría a los 4 intervinientes, porque hay muchas cosas que se han dicho, yo podría recapitularlas haciendo unos titulares muy sencillos, ¿no?, de lo que han dicho todos ellos. Han hablado de que es clave la continuidad en los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, que sale también del importante estudio, que es la base, y que es la base que nos tiene que guiar a todos los países, ese estudio de la Unión Mundial de Ciegos, pues para ir consiguiendo esas conquistas que faltan todavía muchos por conseguir, ¿no? La detección y atención prioritaria de personas, que ha habido que hacerla. No hay que excluir a nadie, evidentemente, pero hay personas, hay colectivos que lo han pasado peor. El mantenimiento también del contacto profesional continuo, eso es esencial. El diseño de actuaciones absolutamente para todos y permanentes. La importancia de las nuevas tecnologías y de lo digital ha salido mucho, sobre todo como impulso, ¿no?, y cómo ha conseguido también favorecer a esa participación de personas desde sitios también alejados, pues que ha venido muy bien dentro de las organizaciones, pero no nos olvidemos, siempre que esa tecnología sea accesible, porque si no, pues conseguirá dejarnos atrás. Hoy hace posible que estemos desde muchos países del mundo conectados aquí en este webinar. El refuerzo también, ¿no?, que tenemos que hacer, se hacía por nuestros intervinientes, de toda la actuación profesional, que han estado en primera línea durante los momentos más difíciles. Personas dejando lo mejor de sí mismo, dejando su piel para cuidar a los demás, esencial, ¿no? Yo también quiero incluir aquí, abrir un capítulo para los voluntarios, para esas personas, para ese ejército de personas que tanto nos han ayudado en las organizaciones de ciegos, también en los ayuntamientos, también en la fundación, sobre todo también en todo lo que tiene que ver con la Unión Mundial de Ciegos, a esas personas que han dado lo mejor que tienen también, que es su tiempo, ¿no? Pues ese capítulo también y ese reconocimiento a los voluntarios. La formación para el aprendizaje diario, pues en la atención, que también salía, la atención a la familia, el derecho a la información esencial, ¿no?, que hablaba también varios de los ponentes,
de este importante tema, de que esa información sea fiable y sobre todo que sea accesible para todos, ¿no? Para las personas ciegas, para personas con otras discapacidades, para personas con sordoceguera. También la visibilidad, ¿no?, de las organizaciones, ¿no?, de que se cuente con ellas para esa reconstrucción que somos parte esencial, encabezados, por supuesto, pues en este caso por la Unión Mundial de Ciegos. Y decía que después de estas conclusiones rápidas y solo como titular, porque bueno, pues desde la ONCE, desde el Grupo Social ONCE, pues venimos trabajando en todas estas y poniéndolas en valor, voy a dejar 2 minutitos para que cada uno de los intervinientes pueda lanzar ese mensaje final que quiera compartir con todos, esa lección que quiera matizar o que quiera ampliar, porque se han dicho muchísimas cuestiones a tener en cuenta y creo que todos hemos aprendido y vamos a aprender, ¿no? Y las tenemos que ir interiorizando y reflexionando y en la medida de nuestras posibilidades, pues trabajar para que sean posibles, porque eso significa que hablaremos de una sociedad más inclusiva. Y yo sí que pediría que todos, que cada uno de vosotros, pues podáis lanzar ese mensaje final que queráis a todas las personas de los diferentes países, que queráis compartir con todos ellos. José, hablabas de los tres pilares, de esos derechos, de las tecnologías. Es tu turno. Gracias, Imelda. Mi mensaje, yo creo que representa un poco este panel, ¿no? Para promover la reconstrucción de manera positiva e inclusiva, tienen que estar las personas que estamos, y no por los individuos, pero los que estamos en esta mesa. El Estado, en su expresión local como agente más directo. Yo no sé si tengo alguna dificultad en mi audio, pero bueno, esperando que me puedan recibir. Imelda, ¿me podrías corroborar que se me está escuchando? Te escuchamos, Bien, José, gracias, sí, te escuchamos. gracias. Muy rápido, entonces, decía, el camino hacia adelante es la expresión de este panel, ¿no? El Estado, en su expresión local, como agente de cambio más directo, el sector privado, el sector de la sociedad civil, y en nuestro caso, la voz de las personas con discapacidad, trabajando de manera mancomunadas, poniendo el foco en la persona, reconociendo, porque creo que algo que acá se ha dicho muy claramente es la diversidad en la naturaleza de la persona, los distintos grupos, las distintas cuestiones. Entonces, me parece que eso es lo más importante. Y si logramos amalgamar la conjunción de estas diferentes expresiones de instituciones, más teniendo el foco en la diversidad y la centralidad de la persona con discapacidad, me parece que lo que queda es aprender, mejorar siempre, pero al menos tendríamos las bases sólidas para una reconstrucción más inclusiva. Gracias. Gracias, José. Suscribo perfectamente lo que comentas. Alcaldesa. Bueno, nosotros, el mensaje que me gustaría lanzar es que yo creo que la pandemia del COVID nos ha traído a todos una lección durísima, pero también una lección de la cual no debemos olvidar, y es que juntos, se ha dicho muchas veces, que somos más fuertes y conseguimos grandes cosas. Yo, como mi formación, yo soy química, un nuevo medicamento, una nueva vacuna, de media tarda 8 o 10 años en ponerse en el mercado, y ahora mismo hemos visto cómo toda la comunidad científica se ha volcado y en 8 o 10 meses se ha encontrado la vacuna a esta pandemia, donde por fin estamos viendo la luz. ¿Qué quiero decir? Esta reflexión que como comentaba previamente José, todas las administraciones, y en mi caso la administración local, como la administración más cercana al ciudadano, como la administración que tenemos que dar una respuesta más rápida, aunque muchas veces estemos asumiendo competencias que no son claramente nuestras, creo que debemos trabajar, pues poner en marcha políticas activas para esa inclusión real, efectiva y sobre todo, bueno, salvar esas dificultades que a todos nos han venido y sobrevenido con esta pandemia y que en algunos casos han puesto de manifiesto necesidades a pacientes que hay que poner en marcha. Volver a agradeceros la oportunidad de compartir nuestra experiencia y muchísimas gracias de nuevo por seguir aprendiendo con vosotros. Gracias a ti, alcaldesa.
toca el momento ahora de Marta del Olmo, desde los hospitales Quirón Salud. Pues nada, reforzar un poco algunos de los mensajes que han salido y yo creo que crítico que todas las organizaciones realmente tengamos en nuestro foco la atención a la diversidad, a las necesidades diferentes de las personas, de los pacientes, en mi caso en el mundo sanitario, pero de las personas en los distintos ámbitos que representamos todos, sean temporales o sean permanentes, y que seamos lo suficientemente flexibles como para que esto no esté en los papeles, en los planes estratégicos, sino en nuestro día a día implementado en actuaciones que sean reales, en las que yo sí creo que la tecnología tiene que ser nuestro gran aliado, y reflejabas bien, Imelda, si es accesible, si no será una barrera a mayores, y en la que José Luis también comentaba, yo creo que los grandes cambios que hemos hecho y que venían pues desde este plan de atención a pacientes con discapacidad, los importantes es que han sido cambios importantes para todos los pacientes o para todos los ciudadanos, y eso es algo que no debemos perder nunca el foco, y es que muchas veces nos planteamos que algunas actuaciones van a ir solamente dirigidas a un colectivo, a una parte de un colectivo, y tenemos que pensar siempre en el foco de la cantidad de necesidades que en un mundo como el nuestro, el sanitario, en el que son muchas las necesidades vinculadas a las patologías y a los problemas de salud que nos llevan a los hospitales, tenemos que tener en nuestro foco de actuación permanente el dar cobertura a esas necesidades. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muy bien, Marta, muchísimas gracias también. ¿Y José Luis? Sí, pues muchas gracias, Imelda. Bueno, yo sí que querría acabar con dos conceptos, ¿no? Por un lado, época de cambio, y por otro lado, personas, ¿no? Cuando acabamos el confinamiento, de estar a todos encerrados en nuestras casas, todo el mundo hablaba de esa nueva normalidad, ¿no? Eso que nos íbamos a encontrar cuando pusiéramos el pie por primera vez en las calles. De hecho, desde Fundación 11, en colaboración con el Real Patronato y con el CERMI, pusimos en marcha un pequeño documento que lo llamamos las 11 claves para una nueva normalidad, pero una nueva normalidad accesible, ¿no? Que la nueva normalidad, que es en futuro cambio, esta época de cambios, esta sociedad, estas ciudades, estos productos, estos servicios, está claro que tienen que estar pensadas en la persona, y que, por supuesto, no podemos permitir que cualquier cambio que vaya a futuro deje fuera a una gran parte de la población en general, y sobre todo porque al final toda la población estamos envejeciendo y vamos a tener tendremos por el propio devenir, ¿no? En la propia evolución de la vida humana, pues bueno, al final se limitan la capacidad de movimiento, se limitan las capacidades sensoriales, y tendremos que pensar también en ese futuro. Con lo cual, si buscamos una sociedad, unas ciudades que realmente den servicio y den respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, conseguiremos realmente una ciudad inteligente, conseguiremos realmente ciudades bien diseñadas y ciudades que son realmente de todas las personas, ¿no? Muchas gracias, José Luis, también a ti. Y yo quiero agradecer de verdad a todos los participantes que han seguido este webinario pues desde diferentes países, agradecerles por supuesto su atención y también su contribución, y cómo no, también agradecer a los 4 participantes, a los 4 panelistas que de verdad que con su compromiso, con su participación, con su experiencia, pues hemos podido sacar y poner en valor muchos aprendizajes y sobre todo muchas lecciones aprendidas, con ejemplos como el de la UMC, ¿no? que es esa base para todas las personas ciegas del mundo, y a través de los pilares que nos comentaba José y de todos los estudios que se ponen en marcha para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las personas ciegas de todos los países del mundo. También, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Haro, con su alcaldesa, que está aquí hoy con nosotros y que nos ha puesto en conocimiento de todas esas medidas y de acciones para que todos seamos ciudadanos y ciudadanos de primera, que todos seamos iguales y que nadie se quede atrás. También desde el ámbito de la salud, desde la intervención de Marta
y esas cuestiones que desde Quirón Salud ponen en marcha para todas las personas y, por supuesto, para las personas con discapacidad. Y también desde el caso de nuestra Fundación 11, que trabaja diariamente por conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad, en empleo, en accesibilidad y en formación también, en tantas y tantas cuestiones. Para mí ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer el poder moderar esta mesa, agradecer, como no, a la Unión Mundial de Ciegos y bueno, pues en nombre de la ONCE, de nuestro Grupo Social 11, de verdad darles las gracias a todos por seguir trabajando, por conseguir cada día todos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva. Si alguien tuviera, porque no había llegado ninguna pregunta, ninguna reflexión, alguna pregunta, la puede hacer y la contestaremos a posteriori de este foro. Bueno, me acaban de decir que llega una, estamos casi en extremis. Sí, de la doctora Jean Parker pregunta que el estudio se llevó a cabo en un país con fuertes apoyos sociales prepandémicos. ¿Ha hecho una comparación con países como Estados Unidos, donde los apoyos sociales están mucho menos disponibles? Vale, no sé si las has podido escuchar, José. No, José Viera ha perdido probablemente la conexión. Yo estoy teniendo alguna dificultad. Vale, pues... Pero si me repiten la pregunta, con gusto la respondo, Imelda, y perdón por las... No te preocupes. La doctora Jean Parker nos comenta que el estudio se llevó a cabo en un país con fuertes apoyos sociales prepandémicos. ¿Ha hecho una comparación con países como Estados Unidos, donde los apoyos sociales están mucho menos disponibles? El estudio que nosotros llevamos, gracias por la pregunta, el estudio que nosotros llevamos adelante fue un estudio global, ¿sí? Es decir, un estudio que se ejecutó en diferentes lugares del mundo, así que el estudio representa la diversidad de las respuestas. Es cierto que en países donde la contención social a través de los programas de emergencia eran mayores, los resultados son más alentadores, mientras que en los países en donde la respuesta a la emergencia no solo excluía a las personas con discapacidad, sino a otros grupos vulnerables, las consecuencias de lo que yo marcaba como los problemas fundamentales para las personas con discapacidad se agravaban considerablemente cuando la persona que respondía era una persona con discapacidad. Pero el estudio es un estudio global, por lo cual estimamos que representa la diversidad de las respuestas. Muchísimas gracias, José, por tu respuesta y también a la doctora por realizar esta pregunta. No queríamos, y queríamos poner este broche también a poder, en directo, que el director ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos pudiera también dar respuesta. Decirles a todos ustedes que si alguien quiere hacer alguna cuestión, que pueden contactar con la oficina de la World Blind Summit, que estaremos encantados de poder responderle o redireccionar a cualquiera de las personas que han intervenido en este webinario la cuestión que ustedes planteen. De verdad ha sido un verdadero placer el poder contar con todas las personas que han participado en la mesa, dando voz y potenciando al final lo importante que es el trabajar por y para las personas, que deben estar siempre en el centro y buscando siempre esa verdadera inclusión en la sociedad. Muchísimas gracias a todos y espero de verdad que hayan disfrutado mucho de este webinario, porque se ha realizado con muchísima ilusión y sobre todo también con muchísimo cariño para todos y para todas ustedes. Muchísimas gracias.